Dios hace cosas grandes, ¿no? Ahora, yo quiero que entendáis una cosa, porque el tema este de las adicciones y el tema de los hábitos es algo que llevamos implantados ya en nuestra propia naturaleza como seres humanos. Si yo te pido que hagas un ejercicio en esta, bueno, aquí es de madrugada, ¿no? Pero ahí creo que es la tarde-noche. Pero si yo te digo que cruces las manos así, mira, hazlo. Cruza tus manos así. Y fíjate si tienes el dedo pulgar encima de... ¿Cuál es el que tienes encima? ¿El derecho o el izquierdo? Bueno, unos vais a ver que es el derecho y otros vais a ver que es el izquierdo. Ahora, estamos acostumbrados a esa postura. Pero si yo te digo que cambies y que pongas el izquierdo encima del derecho o al revés, ¿verdad que es incómodo? Porque no estás acostumbrado a eso. Porque somos animales de costumbres, de hábitos. Y si yo te digo, por ejemplo, que cruces los brazos también, que cruces los brazos así, vas a ver que unos ponemos se nos sale la mano derecha y a otros se les sale la mano izquierda. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a hacer ciertas cosas. Hay un hombre, un escritor que se llama James Clear, que es escritor y especialista en formación de hábitos. Y él dice que prácticamente la mitad de las acciones que realizamos en cualquier día dado son hábitos. ¿eh? El problema con los hábitos es que si son buenos no pasa nada, pero si son malos se convierten en una pesadilla en nuestra vida. Y es por eso que ahora estamos escuchando también de cada uno de vosotros que estáis luchando con problemas, con hábitos, como pueden ser el alcohol o el cigarrillo o marihuana o cocaína. Bueno, muchos habéis dicho muchas cosas. Algunos también hasta pueden tener hábitos de pornografía. ¿eh? Y algunos hasta con algo tan necesario como es la comida, podemos también caer en un mal hábito alimentario de comer de más y estropear también nuestra vida y tener un exceso de kilos en nuestra vida que también nos perjudica. Es decir, hay un enemigo, estamos en una guerra espiritual, este enemigo es el diablo y él es capaz a veces, aun con las cosas buenas que Dios creó, como es la sexualidad o como es la comida, pervertirla para que nosotros como seres humanos caigamos en adicciones. Ahora, como decíais antes ahí, algunos que estabais comentando, hay un uso normal de las cosas, hay un abuso y luego hay una dependencia. Yo sé que el tema, por ejemplo, del alcohol es muy diferente culturalmente entre aquí en España y en Argentina, ¿eh? Pero aquí no hay ningún problema en beber un vaso de vino, aun cuando uno es cristiano. Ahora, si tú bebes un vaso de vino cada día no pasa nada, pero si tú sigues bebiendo y ya empiezas a beber una botella al día, ya no estás haciendo un uso normal del vino, sino que estás cayendo en un abuso. Y eso ya no llega y después sigues dando pasos y eso termina en una dependencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con adicciones y todo lo que tiene que ver con hábitos en nuestra vida, tenemos que tener cuidado porque todo lo que hacemos y lo perpetuamos, eso se implanta en nuestra vida como un hábito. ¿Cómo puedo hacer para implantar un hábito nuevo en mi vida? Pues solo tienes que hacerlo todos los días durante 30 días, más o menos, y implantas un hábito. Pero esto sucede con los buenos y con los malos. A veces tenemos problema, por ejemplo, para leer la Biblia todos los días. Parece que no encontramos, no sabemos cómo hacer el devocional, la hora silenciosa. Si tú consigues haciéndolo 30 días seguidos, ese hábito lo implantas en tu vida. Si quieres quitar un hábito de tu vida, tienes que hacer al revés. Tienes que dejar de hacer ese hábito durante 30 días. Y entonces el hábito se va, aunque vas a tener una lucha continua siempre con eso. Claro, esto es muy fácil de decir, pero cuando hablamos de adicciones y hablamos de sustancias que pueden controlar tu vida, la cosa no es tan sencilla, porque ya las hacemos muchas veces sin querer, ¿no? Entonces, lo que ha hecho también esta pandemia que acabamos de sufrir es que ha elevado mucho el porcentaje de todas las adicciones. Las personas ante la ansiedad y ante los problemas que han estado viviendo se han refugiado también en algunos vicios o en algunas adicciones para poder salir adelante. También es el caso del tema de la depresión, de la ansiedad,
de las crisis de ansiedad, de los ataques de pánico, que algunos de vosotros o vosotras estáis compartiendo también. Esto es parte también de todo lo que estamos viviendo, no solamente la pandemia. Aquí, que estamos más cerca en España, tenemos muy cerca Ucrania y siguen bombardeando. Ahora estos días están bombardeando otra vez con 40 misiles diarios que cayeron hoy en Ucrania. Y ya el equipo de Palabra de Vida Ucrania está otra vez teniendo que salir de las instalaciones. Es decir, todo esto causa ansiedad, causa depresión, causa momentos difíciles porque vivimos en un mundo donde no se puede confiar. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde somos pecadores y nuestra mente también sufre por esto. Decía alguna de vosotras que tenía ahí un trastorno también en su personalidad, personas con depresión. Si yo te soy sincero, te puedo decir que mi hijo, tengo un hijo de 17 años, él se llama Caleb, y hace más o menos un mes él empezó con una depresión grave. Tuvimos que hospitalizarlo durante 3 semanas en el psiquiátrico del hospital, aquí cerca de nuestra casa, porque a él le dieron una medicación para la depresión y resulta que hizo el efecto contrario. Entonces él comenzó también a autolesionarse. Y estamos hablando de una familia cristiana, estamos hablando de hijo de pastores, que le hemos enseñado desde que nació las cosas importantes de la vida, la fe en Cristo como Salvador, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hemos vivido semanas tal vez las peores de nuestra vida, viendo a nuestro hijo como estaba. Sabéis que 1 de cada 3 jóvenes adolescentes aquí en España está teniendo problemas con la ansiedad y con la depresión. Y esto les pasa también a los creyentes. No es solamente una cosa para aquellos que no creen en Cristo. Así como se enferma un miembro de nuestro cuerpo, o tenemos un dolor de cabeza, o tenemos diabetes, o tenemos lo que sea, nuestra mente también se enferma. Así que no te creas a aquellos que dicen que si eres cristiano no puedes tener una depresión o no puedes tener ansiedad. Pero doy gracias a Dios también porque Dios ha provisto no solamente los recursos que encontramos en las Escrituras, en la Biblia, sino también profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, que te pueden ayudar a salir adelante en medio de esta situación. Por supuesto que lo primero que necesitamos en nuestra vida es a Cristo. Si tú colocas a Cristo como esa pieza clave fundamental en el centro de tu vida, todas las demás piezas van a ir encajando. Pero muchas veces, debido al estado límite en el que estamos, necesitamos ayuda. Y por eso es tan bonito veros a vosotros y ver que tenéis personas ahí, personas que os van a acompañar, que os van a aconsejar, que están orando por vosotros, pastores o líderes de otras iglesias también, que están a vuestro lado para ayudaros. Porque todos nosotros nos necesitamos. Y no hay ninguno de nosotros que pueda decir yo por mí mismo salí, sino que necesitamos en primer lugar de Cristo. Ahora, ¿por qué caemos en las adicciones si sabemos que son malas? Bueno, en primer lugar porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y en segundo lugar, y esto seguro que lo habéis escuchado muchas veces, por el tema de la dopamina, eso que se llama la hormona de la felicidad o la hormona del placer. Uno de los grandes problemas con el pecado es que el pecado produce también cierto placer. Si hablamos de la sexualidad, si hablamos de las drogas, si hablamos del alcohol, el pecado, dice la Biblia, que también da placer. Por eso caemos en eso. E intentamos llenar ese vacío existencial que tenemos con el placer que nos produce el pecado. Pero no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos alejando de Dios y eso acaba de matarnos. Por eso necesitamos una dopamina mucho más grande en nuestra vida, que en este caso es conocer a Cristo como Salvador personal, y eso nos va a ayudar mucho a poner en orden nuestra vida. Esa inquietud, ese vacío que tenemos existencial, tiene que ser llenado con Cristo. Y cuando Cristo forma parte de tu vida, cuando empiezas a conocerle, cuando empiezas a darte cuenta que Él vino a este mundo para dar su vida por ti y que es un amigo personal, no es un ser abstracto, no es una ilusión, sino que es una persona que podemos conocer. Y eso es lo que transforma nuestras vidas. Ahora, mira, yo te voy a poner un ejemplo.
Si tú imagínate que tu vida es así como este vaso que está mediado de agua. Pero un vaso que está mediado de agua le caben muchas cosas, ¿ves? Tú aquí le puedes ir metiendo cosas, ¿ves? Y entonces vas metiendo un montón de hábitos en tu vida, ¿eh? O de adicciones, porque ese vaso de tu vida no está lleno de todo. Entonces hay muchas cosas que pueden caber ahí dentro. Ahora, la diferencia es que cuando yo, y voy a poner esto aquí un momentito, cuando yo dejo que Dios llene mi vida por completo, a ver si podéis ver bien, si yo dejo que Dios llene mi vida por completo, ¿eh? Ya no hay lugar para nada más, ¿sí? No hay lugar para nada más. Y ese es uno de los secretos que tenemos que aprender como seres humanos. Es que necesito llenarme de Dios. A veces hay personas que quieren que Dios sea simplemente un amigo o tener un porcentaje de Dios, pero no darle toda su vida a Dios. Y a veces nos olvidamos de lo importante que es eso. Hay una persona que decía en una poesía, Dios, quiero solamente 100 gramos de evangelio, no necesito más, con 100 gramos ya me basta. Pero eso no es lo que necesitamos los seres humanos. Los seres humanos necesitamos a Cristo y dejar que Él llene por completo nuestra vida. Si dejas que Dios llene tu vida por completo, no vas a tener lugar para otras cosas. Por eso es tan importante. Hay un versículo en Jeremías, capítulo 13 y versículo 23. No vamos a hacer la meditación esta noche aquí, pero dice ese versículo, Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Fíjate que lo que está diciendo aquí Dios es, de la misma forma que una persona de color no puede hacerse blanca, o que un animal como el leopardo no puede quitarse las manchas porque es su naturaleza, el ser humano no puede por sí solo dejar de ser pecador. Estamos habituados a hacer mal, estamos acostumbrados a tener adicciones y hábitos que nos destruyen a nosotros y a nuestras familias. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para dejar esas cosas que sé que me hacen daño? Ahora, en la Biblia no aparece la palabra adicción, pero lo que sí aparece es la palabra esclavitud, que es una palabra que tiene un significado parecido. Y yo quiero llevaros en esta tarde a Romanos capítulo 6. Seguramente algunos ya conocéis ese texto, lo habéis leído algunas veces. Tal vez otras personas sea la primera vez que leéis estos versículos. Pero en Romanos 6, versículo 20, el apóstol Pablo está hablando acerca del pecado. Y está diciendo así, y dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que quiero que veas en estos versículos es lo que nos muestra aquí en el contraste entre ser esclavos del pecado o ser siervos de Dios. Fíjate cómo ese versículo 20 está hablando Pablo a aquellos hombres y mujeres que habían sido pecadores antes, en el sentido de que vivían vidas llenas de adicciones y de malos hábitos. Y dice, cuando erais esclavos del pecado. Y habla de dos palabras que empiezan con F. Dice, primero, ¿qué fruto teníais de esa vida? ¿Y qué fin es al que estabais yendo? Y aquí nos muestra claramente lo que es cuando un ser humano, sea un hombre o una mujer, tiene hábitos malos que le perjudican. ¿Cuál es el fruto de esa vida? Si yo te pregunto, ¿de qué te ha servido hasta ahora refugiarte en las drogas o en el alcohol
o en otras sustancias, o en el sexo de una forma fuera del matrimonio como Dios no lo quiere, o en la pornografía. Es decir, todas aquellas cosas con las cuales intentamos ser felices y no podemos. ¿Sabes en qué terminan? En vergüenza. Porque muchos de nosotros nos avergonzamos por nuestro pasado. Y si piensas realmente que yo no conozco a ninguna persona que haya dicho yo voy a convertirme en un alcohólico, ni ninguna persona que haya dicho yo voy a ser un drogadicto. No, es que fue un pasito tras otro, como pasitos de bebé, que poco a poco nos van llevando y cuando nos damos cuenta ya somos adictos a algo. Los hábitos en nuestra vida son como eslabones. Al principio cada hábito y cada día que haces algo es un eslabón que se va uniendo a otro y a otro y a otro, y cuando te das cuenta tienes una cadena que te esclaviza y que no puedes salir de ahí. Y por eso necesitamos a Cristo, que es el único que puede romper nuestras cadenas y darnos libertad. Fíjate ahí cómo dice ese versículo 21, aquellas cosas, siendo esclavos del pecado, de las cuales ahora os avergonzáis. Mi abuela me contó una historia una vez de su padre, mi bisabuelo José. Él era católico y los misioneros ingleses ya habían llegado aquí a España, habían fundado una iglesia ahí donde yo vivía antes, pero mi abuelo era católico todavía y no iba a la iglesia. ¿Y sabéis qué hacía mi bisabuelo? Mi bisabuelo se dedicaba a las apuestas. Él un día apostó que era capaz de comerse 100 sardinas, 100 sardinas de una sola sentada, y lo hizo. Y al mismo tiempo dijo, porque eso era lo que se llevaba en aquel tiempo, las apuestas y se ganaban dinero, etcétera, etcétera, dijo, con esas sardinas me voy a beber un barril de 17 litros de vino. Y lo hizo. Pero ¿sabéis qué pasó después? Él vivía en una carretera que tenía una cuesta empinada. Y cuando salió de la taberna, después de haberse comido todo eso y haber bebido todo eso, se sintió mal y vomitó todo ese vino. Y dice que él vio como ese vino bajaba por la cuesta como una riada. Y dice que pasó tanta vergüenza de que la gente veía eso, que al domingo siguiente fue a la iglesia y escuchó el Evangelio y recibió a Cristo como Salvador. Porque a veces la vergüenza de las cosas que hacemos cuando las personas nos ven tirados en la calle o maltratando a nuestra esposa o dando problemas a nuestra familia, todo esto es lo que causa las adicciones en nuestra vida. Y gracias a Dios que esa decisión que tomó mi bisabuelo hace tantos años ha afectado a toda su familia y ha llegado hasta mí hoy. Y yo puedo dar gracias hoy a Dios porque mi bisabuelo tomó una decisión que marcó una diferencia para él y para sus hijos y nietos y bisnietos. Y a veces pensamos, bueno, yo con esta adicción no le hago daño a nadie, o esto es solo para mí, pero sin embargo no nos damos cuenta que podemos estropear toda nuestra vida, nuestra familia, nuestro futuro y las siguientes generaciones. Por eso, querido hermano, hermana, amigo, amiga, lo que tú decidas hoy puede cambiar no solamente tu historia, sino la historia de tus siguientes generaciones y de tus hijos o tus nietos que un día vendrán y te podrán decir gracias por aquella decisión que tomaste aquel día, porque eso cambió el rumbo de nuestras vidas. Y fíjate ahí como estamos viendo, ese fruto del árbol del pecado era vergüenza, y el fin de esa vida, la vida sin Cristo, es la muerte. Ahora viene el versículo 22 y ahí nos muestra el presente y dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjate cómo cambian esas dos Fs. Siendo esclavo del pecado, tenía vergüenza y tenía muerte. Pero siendo siervo de Dios, ves que ya no somos esclavos de Dios, sino que somos siervos, mayordomos para servirle. Tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es un gran contraste este.
Si yo quiero vivir mi vida de una forma egoísta, destruyendo mi vida, mi cuerpo, los talentos que Dios me dio, voy a terminar en la muerte, voy a terminar en la vergüenza, voy a terminar con mi familia destruida. Pero si creo en Cristo, si creo realmente quién es Él y lo que dice la palabra de Dios, mi vida va a ser completamente diferente. Porque el árbol de la cruz, lo que produce, ese fruto, es vida. Cuando Cristo abrió sus brazos ahí, dejó que lo clavasen en aquella cruz, es para dar ese abrazo a todo el mundo que necesitaba de ese perdón de sus pecados. Y ese versículo 23, que tal vez hasta puede que lo conozcas de memoria: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te va a pagar con la muerte, pero Jesucristo te regala la vida. Por eso Jesús dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y unos versículos después dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nada ni nadie que nos pueda ayudar, ni nosotros mismos podemos salir de esta naturaleza pecaminosa que trajimos al mundo. Somos personas que sin querer y después queriendo vamos a estar revolcándonos en el pecado y en las adicciones una y otra vez, hasta que no toquemos fondo y le digamos a Cristo: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, estoy cansado de vivir en la vergüenza. Señor Jesús, si tú eres real, yo quiero que transformes mi vida. Y Dios te escucha y Dios te cambia y transforma tu vida. Y va a poner a tu lado personas que te van a ayudar, o profesionales de la salud si lo necesitas. Pero lo más importante es poner a Cristo en tu vida y todas las demás piezas van a encajar. Quiero terminar con una ilustración. Seguro que conoces a Harry Houdini. Houdini fue un gran ilusionista, un escapista, que decía que a él, si lo metían en cualquier cárcel o en cualquier celda o en cualquier jaula, él era capaz de salir siempre. No eran solamente trucos de magia, de ilusionismo, ¿no? Sino que él era un experto en escapismo. Una vez lo metieron en una celda y él comenzó a intentar salir de aquel lugar, sacó una barra de metal que tenía escondida y entonces intentó abrir la puerta y no era capaz, y pasó media hora y era incapaz de salir, y cuando pasó una hora, después de que ya estaba muy cansado y transpirado, y dijo: me rindo, no puedo salir de aquí. Y cuando estaba así tan cansado, se apoyó sobre la puerta y la puerta se abrió sola. ¿Sabéis por qué? Porque la puerta no estaba cerrada con llave. La puerta estaba abierta, solo tenía que empujarla y saldría. Pero fíjate lo importante: en su mente, él creyó que aquella puerta estaba cerrada, cuando era tan fácil salir de aquella celda. Ahora, ¿te parece imposible salir de la celda en la que estás? Porque muchas veces luchamos con todos nuestros recursos, dando toda la fortaleza física o mental que tenemos, y sudamos y transpiramos y nos cansamos y parece que es imposible que salgamos de donde estamos. Y es que es imposible, porque nuestra mente cree que es imposible salir de ahí. Pero hay una puerta que siempre está abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es imposible que nosotros salgamos de toda esa adicción enmarañada donde hemos terminado. Pero si venimos a Cristo y entramos y creemos lo que Él puede hacer en nuestra vida, Él puede transformarla. Y dice: el que por mí entrare será salvo, y saldrá y hallará pastos. Y dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados de luchar por salir por esa puerta, y yo os haré descansar. Solamente tenemos que desplomarnos en los brazos de Cristo
y dejar que Él nos libere, que rompe nuestras cadenas, que abra esa puerta que nosotros no podemos, y nos daremos cuenta realmente de qué diferente es una vida puesta en las manos de Dios. Por eso, queridos, oro por vosotros aún sin conoceros, también pidiendo al Señor que os bendiga, que os dé fuerzas para seguir adelante, y diciéndoos que cada una de vuestras vidas es importante. Esta pantalla está llena de nombres, pero tú que me escuchas en esta tarde, el mundo no es igual si tú no estás. Dios te creó porque tienes un propósito en este mundo. Estés en una cama en el hospital o estés ahí a punto de rendirte que ya no puedes más, sea como sea, Dios tiene un plan para ti, pero ese plan comienza recibiendo a Cristo como tu Salvador. Por eso esto es lo mejor que puedo darte, el Evangelio, las buenas noticias, en un mundo en aflicción, en un mundo en guerra, en un mundo pospandemia, solamente Cristo te puede dar las fuerzas para seguir adelante. Vamos a orar un momentito. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este regalo tan precioso que es el Señor Jesús. Gracias, Señor, porque Cristo es esa dádiva tuya que nos has dado. Cuando viste que estábamos perdidos, cuando viste que no podíamos liberarnos por nosotros mismos. Porque de tal manera amaste a este mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por Jesús, gracias porque es alguien real, gracias porque Él murió, pero también resucitó y venció a la muerte y venció al diablo y puede vencer cada una de nuestras adicciones. Por eso, Señor, te alabamos, te adoramos y te pido por cada uno de mis hermanos o amigos que están escuchando en esta noche, para que tú les visites, para que tu Espíritu Santo transforme sus vidas, sus familias y la sociedad. Por eso, Señor, queremos adorarte por todo lo que ya estás haciendo en la vida de cada uno de ellos. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias hermanos por la invitación de nuevo y oro para que esto pueda ser de mucha bendición para vuestras vidas. Aquí estamos también para lo que podáis necesitar. Muchas gracias, Abraham. Hermoso tiempo con la palabra de Dios, claro. ¿Sabés qué venía a mi mente? Que cuando, donde estás trabajando, quizás vendría otra persona y te daría un empleo y te diría, mira, te voy a emplear en este trabajo diferente al que tenés y te voy a pagar mejor y vas a tener no solamente te voy a pagar mejor, sino que te voy a dar una seguridad por mucho tiempo. Muchos de ustedes cambiarían de trabajo para poder ganar más dinero y tener una mejor recaudación para su vida. Bueno, hasta ahora lo que el diablo te ofreció la paga fue la muerte, fue el dolor, fue la angustia. Bueno, Dios te está queriendo decir, mirá, cambiá, vení a mí y vas a ver que yo pago muy bien, mucho mejor de lo que vos te imaginás. Qué clara fue la palabra de Dios en esta noche. ¿De quién depende? De nosotros. ¿Qué vamos a escoger? ¿Vamos a seguir en la esclavitud, en la adicción, o vamos a escoger que nos ayuden y que podamos encontrar a Cristo y en Cristo? Y ¿sabés qué me encantó eso? Que Dios no solamente nos libera, sino que nos hace siervos. Y ese es el complemento, no solamente dejar la adicción, sino poder entregarme por completo para poder servir a Cristo y hacer lo que nos pide. Gracias, Abraham, por la palabra en esta noche. Hemos orado. Si no tenés a Cristo, solamente tenés que abrir tu corazón. Y recuerdo ese momento, como decía Abraham, cuando quizás el abuelo oró ahí y nunca imaginó todo lo que iba a venir después. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, hoy caminando con Cristo. No te imaginás todo lo que Dios puede hacer en tu vida si le entregás de verdad tu corazón. Que Dios nos ayude.